En lo profundo de una prisión moderna, en el norte de Israel, fue hallado un secreto que había permanecido oculto por casi 1800 años. Bajo capas de polvo y piedra, apareció un mensaje escrito en griego antiguo. Un mensaje que desafía siglos de argumentos, debates y teorías conspirativas. El mensaje es claro, grabado en piedra por creyentes que vivieron siglos antes de que el emperador Constantino legalizara el cristianismo. Jesucristo, Dios. Una proclamación que cambia todo lo que muchos creían sobre los orígenes de nuestra fe. ¿Y si te dijera que el cristianismo no comenzó en Roma? ¿Y si te demostrara que los primeros creyentes ya reconocían a Jesús como Dios mucho antes de que la historia oficial lo aceptara? Hoy te llevaré a uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del cristianismo, el mosaico de Megido. Para entender por qué este mosaico es tan importante, primero debemos viajar al corazón del antiguo Israel, a una tierra milenaria, cargada de historia, guerras y profecía. Esa tierra es Megido. Megido no es cualquier lugar, es uno de los sitios más antiguos e intensamente disputados del mundo antiguo. Aquí gobernaron los cananeos, aquí guerrearon los faraones, y aquí reinaron los reyes de Israel. Pero para los creyentes, Megido guarda un nombre aún más inquietante, Armagedón. Según el libro de Apocalipsis, Megido será el escenario de la batalla final entre el bien y el mal. Una batalla espiritual, pero también profundamente histórica. En el siglo III después de Cristo, Megido era un puesto clave del Imperio Romano. Allí estaba estacionada la temida Legión Seisferrata, una unidad de soldados disciplinados, formados para conquistar y mantener el orden. Pero, algo extraordinario pasaba dentro de esos muros. En secreto, en silencio, algunos soldados comenzaban a seguir a un Mesías crucificado. Un hombre llamado Jesús, al que reconocían no como un simple profeta, sino como Dios. Fue en ese mismo campamento, siglos después, que arqueólogos israelíes harían un descubrimiento que pondría a prueba todo lo que creíamos saber sobre el origen de la fe cristiana. Un mensaje oculto bajo la piedra, sellado por el tiempo, pero destinado a ser revelado. Era el año 2005. El Servicio de Antigüedades de Israel había recibido una petición peculiar, una prisión necesitaba ampliarse, y antes de hacerlo, se requería excavar el terreno. Por si había restos antiguos. Era una rutina. Nada más. Pero lo que encontraron fue todo menos ordinario. A medida que los arqueólogos cavaban, comenzaron a emerger piedras perfectamente colocadas. Formaban figuras, formas, letras. Era un mosaico. Pero no uno romano común. Tenía inscripciones griegas que mencionaban a alguien específico. Alguien sagrado. Las palabras decían, el Dios Jesucristo. No como un simple nombre, sino como una proclamación, una declaración de fe tallada en piedra. Un testimonio milenario de que Jesús ya era adorado como Dios 100 años antes de que el cristianismo se convirtiera en religión legal. El sitio fue identificado como una casa de oración cristiana primitiva, ubicada dentro de un campamento militar romano. Junto a la gran inscripción, otras dedicatorias aparecieron, nombres de soldados y oficiales que ofrecieron dinero para construir el lugar. Esto no era clandestino, era una comunidad de fe viva, profunda y silenciosa. Dentro del corazón de un imperio hostil. Nadie lo esperaba. Pero allí, bajo los pies de los prisioneros modernos, yacía una de las pruebas más antiguas del cristianismo auténtico. No impuesto, no político, no manipulado, sino puro, valiente y verdadero. Allí, en medio de piedras ensambladas con cuidado, resplandece un mensaje olvidado por siglos. Un mensaje no escrito en papiro, ni en rollos, sino en piedra. El mensaje de una fe viva que no necesitó permiso para existir. Una fe que se grabó con firmeza mientras era perseguida. El mosaico de Megido habla. La inscripción central, en letras griegas perfectamente alineadas, el mosaico dice, el Dios Jesucristo. No el profeta, no el maestro, sino Dios. Esta es la afirmación más directa y temprana que tenemos en la historia arqueológica, donde Jesús es llamado explícitamente Dios, y no siglos después, como muchos creen, sino alrededor del año 230 después de Cristo. ¿Quién lo construyó? El mosaico no apareció en una iglesia imperial, ni en una basílica suntuosa. Apareció en una sala pequeña, rectangular, construida con humildad por creyentes que vivían dentro de un campamento romano. En el mismo lugar donde entrenaban para la guerra. Ellos también adoraban. Los nombres de algunos donantes están escritos en el mosaico. Uno de ellos dice, Akeptos, el amante de Dios, ofreció esta mesa al Dios Jesucristo como memorial.
Aqueptos era, según los arqueólogos, probablemente un oficial romano convertido al cristianismo. Su ofrenda no era simplemente material. Era un acto de fe, un testimonio, una proclamación para futuras generaciones, que allí, dentro del poder militar del imperio, Jesús ya era reconocido como Dios y Señor. Símbolos cristianos primitivos. Aunque el mosaico no tiene cruces, sí contiene los símbolos propios del cristianismo más antiguo. El pez Ichthys, símbolo de Jesús como Salvador, y probablemente un chirro, las letras griegas XP, abreviatura de Cristo. Los creyentes de aquella época usaban símbolos secretos para protegerse de la persecución, pero en este caso, dejaron clara su identidad. ¿Para qué se construyó este lugar? Todo indica que era una especie de sala de oración cristiana, lo que hoy podríamos llamar una pequeña iglesia, construida alrededor de una mesa para el banquete del Señor. Allí se reunían para leer las Escrituras, orar, y celebrar la Cena del Señor. Esto ocurrió más de 80 años antes de que Constantino legalizara el cristianismo con el Edicto de Milán, y casi un siglo antes del Concilio de Nicea, donde muchos aseguran, erróneamente, que Jesús fue proclamado Dios por primera vez. Pero Megido nos habla diferente. Este mosaico es una voz antigua que grita desde la piedra. Jesucristo ya era Dios, antes de los concilios, antes de los imperios, antes del poder. Era Dios para los perseguidos, para los fieles, para los que creían, incluso si eso les costaba la vida. Durante siglos, el Imperio Romano fue visto como el enemigo de la fe cristiana. El perseguidor de los mártires. El poder que levantó cruces para callar el nombre de Jesús. Pero Dios, como siempre, trabaja de formas inesperadas. La Legión Biferrata, soldados con fe. El mosaico de Megido fue hallado dentro de una base militar romana. Allí servía la famosa Legión Biferrata, conocida por su fuerza, disciplina y fidelidad al César. Pero entre esos soldados, había quienes doblaban sus rodillas no ante el emperador, sino ante Jesucristo. La inscripción más notable es esta. Aqueptos, el amante de Dios, ofreció esta mesa al Dios Jesucristo como memorial. Aqueptos era probablemente un oficial romano convertido al cristianismo, y su ofrenda demuestra que la fe había llegado hasta los cuarteles. ¿Cómo vivían los cristianos en el ejército? Servir en el ejército romano y seguir a Cristo no era fácil. Había que marchar, luchar, y al mismo tiempo negarse a adorar al emperador como divino, respetar la vida, y seguir las enseñanzas del maestro de Galilea. Muchos lo lograron. Otros fueron arrestados. Algunos fueron ejecutados. Pero el hecho de que se construyera un lugar de oración, dentro de una base militar romana, muestra que el cristianismo no era una fe clandestina, sino una realidad viva, incluso en los lugares más duros del imperio. Una semilla en medio del imperio. Estos soldados cristianos no solo portaban espadas, sino también las buenas nuevas. Y mientras el imperio crecía por la violencia, el reino de Dios se expandía por la fe. La presencia de creyentes dentro del ejército romano es una prueba poderosa de que el cristianismo no fue una invención política, sino una revolución espiritual que brotó desde adentro, como levadura en la masa, como luz en medio de las tinieblas. El mosaico de Megido no solo habla de teología, habla de valentía, habla de hombres y mujeres que, incluso rodeados por espadas, decidieron confesar a Jesús como su único rey. Porque el verdadero poder no viene del César, sino del Dios que venció la muerte. A veces, Dios deja mensajes grabados en piedra, para fortalecer la fe de generaciones futuras. El mosaico de Megido no es solo un hallazgo arqueológico. Es un testigo silencioso de una verdad eterna, que Jesucristo fue, es y será Dios. Mientras el mundo moderno relativiza, duda y distorsiona, este trozo de suelo grita lo que los primeros creyentes ya sabían, que Jesús no fue inventado por la política, sino revelado desde el cielo. Y esa verdad no quedó enterrada. Resurgió justo donde menos se esperaba, bajo los muros de una prisión, en la tierra de Armagedón, como un susurro del pasado, recordándonos que la fe auténtica no necesita poder, templos dorados ni aprobación imperial. Solo necesita corazones dispuestos, como los de Aqueptos y sus hermanos en Cristo. Ahora que conoces esta historia, ¿qué harás tú con esta verdad? Te invito a dar estos 7 pasos de acción, como respuesta al legado de fe que el mosaico de Megido nos dejó. 1. Cree firmemente que Jesús es Dios. No porque lo diga una religión, sino porque la historia y la fe lo confirman. 2. Lee las Escrituras con pasión, como lo hacían los cristianos de los primeros siglos. 3. Ora con valentía, sin miedo, aunque el mundo se oponga. 4. Comparte este video para que más personas vean esta evidencia y fortalezcan su fe. 5. Vive con convicción, aun en medio de sistemas contrarios, como lo hizo Aqueptos en su tiempo. 6.
Defiende la verdad, no con violencia, sino con claridad, amor y argumentos sólidos. 7. Rinde tu vida a Jesucristo. Si Él era digno de adoración en el año 230, lo es aún más hoy. Porque los imperios caen, las piedras se desgastan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esto no es solo historia. Es testimonio. Es verdad. Y ahora, te toca a ti vivirla. Gracias por ver este